Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los materiales que hemos publicado. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube, que se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde, como hemos dicho, pueden encontrar los materiales que vamos leyendo o simplemente escuchar y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que, bueno, este material se difunda lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. Estamos leyendo una novela breve del escritor chileno Alejandro Zambra que se llama Bonsai. Es una novela que se compone de 5 capítulos. El video anterior terminamos con el primero de ellos, que si ustedes recuerdan, pues habla sobre cómo se conocieron Emilia y Julio y concluye diciendo fueron en suma felices. De eso no cabe duda. El día de hoy vamos a leer el segundo y tercer capítulo y, como está siendo habitual, en la descripción del video dejaré el enlace del video anterior. Capítulo 2. Tantalia. Siguieron desde entonces follando en casas prestadas y en moteles de sábanas que olían a pisco sour. Follaron durante un año y ese año les pareció breve, aunque fue larguísimo. Fue un año especialmente largo, después del cual Emilia se fue a vivir con Anita, su amiga de la infancia. Anita no simpatizaba con Julio, pues lo consideraba engreído y depresivo, pero igualmente tuvo que admitirlo a la hora del desayuno y hasta una vez, quizás para demostrarse a sí misma y a su amiga que en el fondo Julio no le era desagradable, le preparó huevos a la copa, que era el desayuno favorito de Julio, el huésped permanente del estrecho y más bien inhóspito departamento que compartían Emilia y Anita. Lo que a Anita le molestaba de Julio era que le había cambiado a su amiga. Me cambiaste a mi amiga, ella no era así. ¿Y tú siempre has sido así? ¿Así como? Así como eres. Emilia intervino, conciliadora y comprensiva. ¿Qué sentido tiene estar con alguien si no te cambia la vida? Eso dijo, y Julio estaba presente cuando lo dijo, que la vida solo tenía sentido si te encontrabas a alguien que te la cambiara, que destruyera tu vida. A Anita le pareció una teoría dudosa, pero no la discutió. Sabía que cuando Emilia hablaba en ese tono, era absurdo contradecirla. Las rarezas de Julio y Emilia no eran solo sexuales, que las había, ni emocionales, que abundaban, sino también, por así decirlo, literarias. Una noche especialmente feliz, Julio leyó, a manera de broma, un poema de Rubén Darío que Emilia dramatizó y banalizó hasta que quedó convertido en un verdadero poema sexual, un poema de sexo explícito, con gritos, con orgasmos incluidos. Devino entonces en una costumbre esto de leer en voz alta, en voz baja, cada noche antes de follar. Leyeron el libro de Monel de Marcel Schwab y El pabellón de oro de Yukio Mishima, que le resultaron razonables fuentes de inspiración erótica. Sin embargo, muy pronto las lecturas se diversificaron notoriamente. Leyeron El hombre que duerme y Las cosas de Perec, varios cuentos de Onetti, de Raymond Carver, poemas de Ted Hughes, de Thomas Transtromer, de Armando Uribe y de Kurt Volk, hasta fragmentos de Nietzsche y de Emil Cioran leyeron. Un buen o un mal día, el azar los condujo a las páginas de la antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo. Después de imaginar bóvedas o casas sin puertas, después de inventariar los rasgos de fantasmas innombrables, recalaron en Tantalia, un breve relato de Macedonio Fernández que los afectó profundamente. Tantalia es la historia de una pareja que decide comprar una plantita para conservarla como símbolo del amor que los une. Tardíamente se dan cuenta de que si la plantita se muere, con ella también morirá el amor que los une.
y que como el amor que los une es inmenso y por ningún motivo están dispuestos a sacrificarlo, deciden perder la plantita entre una multitud de plantitas idénticas. Luego viene el desconsuelo, la desgracia de saber que ya nunca podrán encontrarla. Ella y él, los personajes de Macedonio, tuvieron y perdieron una plantita de amor. Emilia y Julio, que no son exactamente personajes, aunque tal vez conviene pensarlos como personajes, llevan varios meses leyendo antes de follar. Es muy agradable, piensa él y piensa ella, y a veces lo piensan al mismo tiempo. Es muy agradable. Es bello leer y comentar lo leído un poco antes de enredar las piernas. Es como hacer gimnasia. No siempre les resulta sencillo encontrar en los textos algún motivo, por mínimo que sea, para follar, pero finalmente consiguen aislar un párrafo o un verso que caprichosamente estirado o pervertido les funciona, los calienta. Les gustaba esa expresión, calentarse, por eso la consigno. Les gustaba casi tanto como calentarse, pero esta vez fue distinto. Ya no me gusta Macedonio Fernández, dijo Emilia, que armaba las frases con inexplicable timidez mientras acariciaba el mentón y parte de la boca de Julio. Y Julio, a mí tampoco. Me divertía, me gustaba mucho, pero ya no. Macedonio, no. En voz muy baja, habían leído el cuento de Macedonio y en voz baja seguían hablando. Es absurdo, como un sueño. Es que es un sueño, es una estupidez. No te entiendo nada, que es absurdo. Aquella debería haber sido la última vez que Emilia y Julio follaron, pero siguieron a pesar de los continuos reclamos de Anita y de la insólita molestia que les había producido el cuento de Macedonio. Quizá para aquilatar la decepción o simplemente para cambiar de tema, desde entonces recurrieron exclusivamente a clásicos. Discutieron como todos los diletantes del mundo han discutido alguna vez los primeros capítulos de Madame Bovary. Clasificaron a sus amigos y conocidos según fueran como Charles o como Emma, y discutieron también si ellos mismos eran comparables a la trágica familia Bovary. En la cama no había problema, ya que ambos se esmeraban por parecer Emma, por ser como Emma, por follar como Emma, pues sin lugar a dudas, creían ellos, Emma follaba inusitadamente bien e incluso hubiera follado mejor en las condiciones actuales. En Santiago de Chile a fines del siglo XX, Emma hubiera follado aún mejor que en el libro. La pieza esas noches se convertía en un carruaje blindado que se conducía solo, a tientas, por una ciudad hermosa e irreal. El resto, el pueblo, murmuraba celosamente detalles del romance escandaloso y fascinante que ocurría puertas adentro. Pero en los demás aspectos no llegaban a acuerdo. No lograban decidir si ella actuaba como Emma y él como Charles, o más bien eran ambos los que sin quererlo hacían de Charles. Ninguno de los dos quería ser Charles. Nunca nadie quiere hacer de Charles siquiera por un rato. Cuando faltaban apenas 50 páginas, abandonaron la lectura confiados acaso en que podrían refugiarse ahora en los relatos de Antoine Chekhov. Les fue pésimo con Chekhov, un poco mejor, curiosamente, con Kafka, pero, como se dice, el daño ya estaba hecho. Desde que leyeron Tantalia, el desenlace era inminente y por supuesto ellos imaginaban y hasta protagonizaban escenas que hacían más bello y más triste, más inesperado ese desenlace. Fue con Proust. Habían postergado la lectura de Proust debido al secreto inconfesable que por separado los unía a la lectura o a la no lectura de En busca del tiempo perdido. Ambos tuvieron que fingir que la lectura en común era en rigor una anhelada relectura, de manera que cuando llegaban a alguno de los numerosos pasajes que parecían especialmente memorables,
Cambiaban la inflexión de la voz o se miraban reclamando emoción, simulando la mayor intimidad. Julio incluso, en una ocasión, se permitió afirmar que solo ahora sentía realmente que estaba leyendo a Proust, y Emilia le respondió con un sutil y desconsolado apretón en la mano. Como eran inteligentes, pasaron de largo por los episodios que sabían célebres. El mundo se emocionó con esto, yo me emocionaré con esto otro. Antes de comenzar a leer, como medida precautoria, habían convenido lo difícil que era para un lector de En busca del tiempo perdido recapitular su experiencia de lectura. Es uno de esos libros que incluso después de leerlos uno considera pendientes, dijo Emilia. Es uno de esos libros que vamos a releer siempre, dijo Julio. Quedaron en la página 373 de Por el camino de Swan, específicamente en la siguiente frase: no por saber una cosa se la puede impedir, pero siquiera las cosas que averiguamos las tenemos, si no entre las manos, al menos en el pensamiento, y allí están a nuestra disposición, lo cual nos inspira la ilusión de gozar sobre ellas una especie de dominio. Es posible, pero quizás sería abusivo relacionar este fragmento con la historia de Julio y Emilia. Sería abusivo, pues la novela de Proust está plagada de fragmentos como este, y también porque quedan páginas, porque esta historia continúa o no continúa. La historia de Julio y Emilia continúa, pero no sigue. Va a terminar unos años más tarde con la muerte de Emilia. Julio, que no muere, que no morirá, que no ha muerto, continúa pero decide no seguir. Lo mismo Emilia, por ahora decide no seguir pero continúa. Dentro de algunos años ya no continuará y ya no seguirá. No por saber una cosa se la puede impedir, pero es difícil renunciar a las ilusiones, y esta historia, que viene siendo una historia de ilusiones, sigue así. Ambos sabían que, como se dice, el final ya estaba escrito, el final de ellos, de los jóvenes tristes que leen novelas juntos, que despiertan con libros perdidos entre las frazadas, que fuman mucha marihuana y escuchan canciones que no son las mismas que prefieren por separado. De Ella Fitzgerald, por ejemplo, son conscientes de que a esa edad aún es lícito haber descubierto recién a Ella Fitzgerald. La fantasía de ambos era al menos terminar a Proust, estirar la cuerda por 7 tomos y que la última palabra, la palabra tiempo, fuera también la última palabra prevista entre ellos. Duraron leyendo, lamentablemente, poco más de un mes, a razón de 10 páginas por día. Quedaron en la página 373 y el libro permaneció desde entonces abierto. Capítulo 3. Préstamos. Primero fue Timothy, un muñeco de arroz vagamente parecido a un elefante. Anita durmió con Timothy, peleó con Timothy, le dio de comer y hasta lo bañó antes de devolvérselo a Emilia una semana después. Por entonces, ambas tenían 4 años. Semana por medio, los padres de las niñas se ponían de acuerdo para que ellas se juntaran y a veces pasaban sábado y domingo jugando a pillarse, a imitar voces, a pintarse la cara con pasta de dientes. Luego fue la ropa. A Emilia le gustaba el buzo burdeos de Anita. Anita le pidió a cambio la polera de Snoopy y así comenzó un sólido comercio que con los años acabó volviéndose caótico. A los 8, fue un libro para hacer origamis el que Anita le devolvió algo estropeado en los bordes a su amiga. Entre los 10 y los 12, hicieron turnos quincenales para comprar la revista Tú e intercambiaron cassettes de Miguel Bosé, Durán Durán, Álvaro Scaramelli y el grupo Nadie. A los 14, Emilia le dio un beso en la boca a Anita y Anita no supo cómo reaccionar. Dejaron de verse durante unos meses.
A los 17 Emilia volvió a besarla y esta vez el beso fue un poco más largo. Anita se rió y le dijo que si volvía a hacerlo le respondería con una cachetada. A los 17 años, Emilia entró a estudiar literatura a la Universidad de Chile porque era el sueño de toda su vida. Anita, desde luego, sabía que estudiar literatura no era el sueño de la vida de Emilia, sino un capricho directamente relacionado con su lectura reciente de Delmira Agustini. El sueño de Anita, en cambio, era perder unos cuantos kilos, lo que no la llevó, claro está, a estudiar nutrición o educación física. Por lo pronto, se matriculó en un curso intensivo de inglés y siguió varios años estudiando aquel curso intensivo de inglés. A los 20 años, Emilia y Anita se fueron a vivir juntas. Anita llevaba 6 meses viviendo sola, ya que su madre recientemente había formalizado una relación, por lo que se merecía, eso fue lo que le dijo a su hija, la oportunidad de comenzar de cero. Comenzar desde cero significaba comenzar sin hijos y probablemente continuar sin hijos. Pero en este relato, la madre de Anita y Anita no importan, son personajes secundarios. La que importa es Emilia, que aceptó gustosa el ofrecimiento de vivir con Anita, seducida en especial por la posibilidad de follar a sus anchas con Julio. Anita descubrió que estaba embarazada 2 meses antes de que la relación de su amiga con Julio se disolviera del todo. El padre, el responsable, se decía entonces, era un estudiante de último año de Derecho de la Universidad Católica, cuestión que ella enfatizaba, probablemente porque hacía más decoroso su descuido. Aunque se conocían desde hacía poco, Anita y el futuro abogado decidieron casarse y Emilia fue la testigo de la ceremonia. Durante la fiesta, un amigo del novio quiso besar a Emilia mientras bailaban cumbia, pero ella lo esquivó y le dijo que no le gustaba ese tipo de música. A los 26, Anita ya era madre de 2 niñas y su marido se debatía entre la posibilidad de comprar una camioneta y la vaga tentación de tener un tercer hijo. Para cerrar la fábrica, decía, con un énfasis que pretendía ser gracioso y que quizás lo era, ya que la gente solía reírse con el comentario. Así de bien les iba. El marido de Anita se llamaba Andrés o Leonardo. Quedemos en que su nombre era Andrés y no Leonardo. Quedemos en que Anita estaba despierta y Andrés semidormido y las 2 niñas durmiendo la noche en que imprevistamente llegó Emilia a visitarlos. Eran casi las 11 de la noche. Anita hizo lo posible por distribuir con justicia el poco whisky que quedaba y Andrés tuvo que ir corriendo a comprar a un almacén cercano. Regresó con 3 paquetes chicos de papas fritas. ¿Por qué no trajiste un paquete grande? Porque no quedaban paquetes grandes. ¿Y no se te ocurrió, por ejemplo, traer 5 paquetes chicos? No quedaban 5 paquetes chicos, quedaban 3. Emilia pensó que quizás no había sido una buena idea llegar de improviso a ver a su amiga. Mientras duró la escaramuza, tuvo que concentrarse en un enorme sombrero mexicano que gobernaba la sala. Estuvo a punto de retirarse, pero el motivo era urgente. En el colegio había dicho que era casada. Para conseguir trabajo como profesora de castellano, había dicho que era casada. El problema era que a la noche siguiente tenía una fiesta con sus compañeros de trabajo y era ineludible que su esposo la acompañara. Después de tantas poleras y discos y libros y hasta sostenes con relleno, no sería tan grave que me prestaras a tu marido, dijo Emilia. Todos los colegas querían conocer a Miguel y Andrés perfectamente podía pasar por Miguel. Había dicho que Miguel era gordo, moreno y simpático, y Andrés era al menos muy moreno y muy gordo. Simpático no era, eso lo pensó desde la primera vez que lo vio hacía ya varios años. Anita también era gorda y bellísima, o al menos tan bella como puede llegar a ser una mujer tan gorda, pensaba Emilia, algo envidiosa. Emilia era más bien tosca y muy flaca. Anita era gorda y linda.
Anita dijo que no tenía inconveniente en prestar a su marido por un rato, siempre que me lo devuelvas. Eso tenlo por seguro. Rieron de buena gana mientras Andrés intentaba capturar los últimos pedazos de papas fritas de su paquete. Durante la adolescencia, habían sido muy cuidadosas respecto a los hombres. Antes de involucrarse en cualquier cosa, Emilia llamaba a Anita y viceversa para formular las preguntas de rigor. ¿Estás segura de que no te gusta? Segura, no seas enrollada, buenona. Al principio Andrés se mostró reticente, pero terminó cediendo. Al fin y al cabo podía llegar a ser divertido. ¿Sabes por qué al ron con Coca-Cola lo llaman Cuba Libre? No, respondió Emilia, un poco cansada y con muchas ganas de que la fiesta terminara. ¿De verdad no lo sabes? Es como obvio. El ron es Cuba y la Coca-Cola los Estados Unidos. La libertad, ¿cachai? Yo me sabía otra historia. ¿Cuál historia? Me la sabía, pero se me olvidó. Andrés ya llevaba varias anécdotas por el estilo, lo que hacía difícil no encontrarlo insoportable. Se esforzaba tanto en lograr que los compañeros de Emilia no adivinaran la farsa, que hasta se había permitido hacerla callar. Se supone que un marido, se dijo entonces Emilia, hace callar a su esposa. Andrés hace callar a Anita cuando piensa que ella debe callarse. Entonces, no está mal que Miguel haga callar a su esposa si piensa que debe callarse. Y como yo soy la esposa de Miguel, debo callarme. Así, en silencio, siguió Emilia durante el resto de la velada. Ahora no solo nadie dudaría de que estaba casada con Miguel, sino que además a sus colegas no les sorprendería tanto una crisis conyugal de, digamos, un par de semanas y una repentina pero justificada separación. Nada más. Ni llamadas, ni amigos en común, nada. Sería fácil matar a Miguel. Corté con él de raíz, se imaginaba diciéndoles. Andrés detuvo el auto y consideró necesario redondear la noche comentándole a Emilia que había sido una fiesta muy entretenida y que de verdad no le molestaría seguir asistiendo a esas reuniones. Es gente simpática y con ese vestido calipso te ves preciosa. El vestido era turquesa, pero ella no quiso corregirlo. Estaban frente al departamento de Emilia y era temprano todavía. Él venía muy borracho, ella también había bebido lo suyo, y tal vez por eso de pronto no le pareció tan horroroso que Andrés, que Miguel, se demorara un rato entre una y otra palabra. Pero esos pensamientos fueron violentamente interrumpidos en el momento en que se imaginó a su voluminoso compañero de auto penetrándola. Asqueroso, pensó, justo cuando Andrés se acercó más de la cuenta y apoyó su mano izquierda en el muslo derecho de Emilia. Ella quiso bajarse del auto y él no estuvo de acuerdo. Le dijo, ¿estás borracho? Y él le respondió que no era el alcohol, que desde hacía mucho tiempo la miraba con otros ojos. Es increíble, pero eso dijo. Desde hace mucho tiempo que te miro con otros ojos. Intentó besarla y ella le respondió con un puñetazo en la boca. De la boca de Andrés salió sangre, mucha sangre, una cantidad escandalosa de sangre. Las dos amigas no volvieron a verse largo tiempo después de aquel incidente. Anita nunca se enteró con precisión de lo que había ocurrido, pero algo alcanzó a suponer, algo que en principio no le gustó y que luego le produjo indiferencia, puesto que a Andrés le interesaba cada vez menos. No hubo auto ni tercer hijo o hija, sino 2 años de calculado silencio y una separación dentro de todo bastante amable, que con el tiempo condujo a que Andrés se conceptualizara a sí mismo como un excelente padre separado. Las niñas se alojaban en su casa cada 2 semanas y pasaban también todo el mes de enero junto a él, en Maitencillo. Anita aprovechó uno de esos veranos para ir a visitar a Emilia. Su culposa madre le había ofrecido varias veces financiar el viaje, y aunque le costó aceptar que iba a estar tan lejos de las niñitas, se dejó vencer por la curiosidad. Fue a Madrid, pero no fue a Madrid. Fue a buscar a Emilia, de quien había perdido completamente el rastro.
Se le hizo muy difícil conseguir la dirección de la calle del Salitre y un número de teléfono que a Anita le pareció curiosamente largo. Una vez en Barajas, estuvo a punto de discar aquel número, pero desistió, animada por un pueril atavismo a las sorpresas. No era bello Madrid, al menos para Anita, para la Anita que aquella mañana debió sortear a la salida del metro a un grupo de marroquíes que tramaban algo. En realidad eran ecuatorianos y colombianos, pero ella, que nunca en su vida había conocido a un marroquí, los pensó como marroquíes, pues recordaba que un señor había dicho hacía poco en la tele que los marroquíes eran el gran problema de España. Madrid le pareció una ciudad intimidante, hostil. De hecho, le costó seleccionar a alguien confiable a quien preguntarle por la dirección que traía anotada. Hubo varios diálogos ambiguos desde que salió del metro hasta que por fin tuvo a Emilia frente a frente. ¿Has vuelto a usar ropa negra? Fue lo primero que le dijo. Pero lo primero que le dijo no fue lo primero que pensó. Y es que pensó muchas cosas al ver a Emilia. Pensó, estás fea, estás deprimida, pareces drogadicta. Comprendió que quizás no debería haber viajado. Observó con atención las cejas de Emilia, los ojos de Emilia. Ponderó con desdén el lugar. Un piso muy pequeño, en franco desorden, absurdo, sobrepoblado. Pensó, o más bien sintió, que no quería escuchar lo que Emilia iba a contarle, que no deseaba saber lo que de todos modos parecía condenada a saber. No quiero saber por qué hay tanta mierda en este barrio. ¿Por qué te viniste a vivir a este barrio lleno de caca, repleto de miradas capciosas, de jóvenes raros, de señoras gordas que arrastran bolsas y de señoras gordas que no arrastran bolsas pero caminan muy lento? Observó de nuevo, con atención, las cejas de Emilia. Decidió que era mejor guardar silencio respecto a las cejas de Emilia. Volviste a la ropa negra, Emilia. Anita, tú estás igual. Emilia sí dijo lo primero que pensó. Estás igual. Estás igual. Sigue siendo así, así como eres. Y yo sigo siendo asá. Siempre he sido asá y quizás ahora voy a contarte que en Madrid he llegado a ser aún más asá, completamente asá. Consciente de los recelos de su amiga, Emilia le aseguró a Anita que los dos hombres con los que vivía eran maricones pobres. Aquí los maricones se visten muy bien, le dijo, pero estos dos que viven conmigo, por desgracia, son más pobres que una rata. Anita no quiso quedarse a alojar. Buscaron juntas un hostal barato y se podría decir que conversaron largo y tendido, aunque tal vez no. Sería impropio decir que conversaron como antes, porque antes había confianza y ahora lo que las unía era más bien un sentimiento de incomodidad, una familiaridad culpable, de vergüenza, de vacío. Casi al finalizar la tarde, después de realizar algunos urgentes cálculos mentales, Anita tomó 40.000 pesetas, que era casi todo el dinero que llevaba consigo. Se las dio a Emilia, que lejos de resistirse sonrió con verdadera gratitud. Anita conocía de antes aquella sonrisa que por 2 segundos las reunió y luego las dejó solas de nuevo frente a frente, deseando, una, que durante el resto de la semana la turista se dedicara a los museos, a las tiendas Zara y a las tortitas de sirope, y prometiéndose la otra que no iba a pensar más en el uso que Emilia daría a sus 40.000 pesetas. Bien, vamos a dejar nuestra lectura aquí. eh, Bonsai de Alejandro Zambra. Nos quedan 2 capitulitos y bueno, ojalá que lo disfruten. Nos vemos la siguiente lectura. Gracias.